Dios bendiga nuestras vidas, hermanos. Amén. Es un gusto verles. En esta hermosa noche estudiaremos las Sagradas Escrituras en la carta de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8, que es el que todavía estamos estudiando. Por el momento ya casi salimos de este verso, muy amplio en realidad, por todo el significado y contenido que tiene para lo que es la vida de un hijo de Dios y el trato para con sus hermanos, sus semejantes, más que todo con la familia de Dios. Nuestra hermana Hilda nos ayuda leyendo el verso en Reina Valera, por favor. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Señor, bendícenos, Señor. Por medio de tu palabra, enséñanos tu voluntad y guíanos, Padre, hacia toda rectitud. Sabes, mi Dios amado, cuánto necesitamos esa guianza espiritual, pero también, Señor, una disposición para que hagamos las cosas que tú nos estás pidiendo que hagamos. Solos no podemos. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo, el poder de tu presencia en nuestras vidas para reflejar tu imagen, Jesús, en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, verso 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Y dice las Sagradas Escrituras así. Filipenses capítulo 2, versículo 3. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Vamos a también a leer el verso 3 nada más, pero ahorita, y el verso 4 también vamos a leerlo de una vez. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Hermano. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Si usted se está dando cuenta, estas palabras nos enfatizan a no pensar solamente en nosotros. Por lo general, nos enfocamos muchísimo en nosotros y siempre es así. Creo que eso vendría siendo algo normal, no anormal, sino normal, de que pues nos concierna lo que pasa con nuestra persona, lo que pasa con nuestros familiares, lo que está alrededor nuestro tiene que ver con nosotros, es más importante que lo que pueda estar pasando en otro. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros estamos escuchando de que hay guerra, por decirlo así, en otro lugar, como no la estamos viviendo nosotros, podemos tener un poco de compasión y decir pobrecito por lo que están pasando. O hoy en día inclusive se vuelve la persona muy indiferente y le da igual que niños, tal vez personas inocentes estén muriendo, y se ha vuelto un corazón tan frío que la palabra de Dios dice que en estos últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría, y así es. La gente busca ver noticias, pero no porque quiera ayudar, sino para complacer un poco de curiosidad. El ver qué ocurrió, qué pasó,
cuántos mataron, qué pasó en ese lugar, pero no porque le interese, sino por simple curiosidad y entretenimiento, podemos decir hoy en día. Pero un hijo de Dios no debe ser así. ¿Qué debería ser un hijo de Dios? Bueno, tal vez no podemos ir a la China, tal vez no podemos ir allá a esos países como Ucrania, en esos países como Rusia, como en esos países donde se está persiguiendo a nuestros hermanos que creen en Cristo, pero sí lo que podemos hacer es clamar por ellos y si es que estamos en ayuno también orar por ellos, porque Dios los guarde, no les falte el alimento, porque Dios los libre de la muerte, porque son nuestros hermanos. Amén. Sí, amén. Y note usted que cuando Jesús hablaba y decía, me visitaste en la cárcel, me vistes con hambre, me vistes que me hacía falta ropa y me vestiste, está refiriéndose exactamente al pueblo de Dios, ¿sí? Y cuando lo hiciste a uno de esos, mis pequeñitos, acuérdese que en el tiempo en que Cristo Jesús está hablando todo esto, empieza una persecución cuando Él es levantado. Desde antes ya estaba la persecución con lo que era Herodes, y usted puede ver con Potifar también, y cómo había una persecución ya contra lo que es el cristianismo, los seguidores de Jesús. Y Jesucristo está diciendo, no puedes ser indiferente a tu hermano. Muchas veces nosotros vamos, tal vez ayudamos a alguien que no conoce de Dios, y eso es muy bien, pero aquí está hablando, acuérdese que este estudio tiene que ver con la familia de Cristo, ¿sí? Cuando dice, por último, ahora nos toca tratar el tema de la familia en Cristo. Ámense entre ustedes, cuídense entre ustedes, valórense, amarse fraternalmente. Lo que dice el verso 8 es amarse fraternalmente. ¿Representa qué? Hermandad, pero no solamente una hermandad, porque muchas veces se llega a amar aún a alguien más que a los propios familiares. Sí, sí. Hay gente que llega a amar más a un amigo o una amiga que a su propio hermano o hermana, quizás que han tenido roces, problemas y tantas cosas, pero aquel amigo, aquella amiga se quedó hablando en el sentido emocional, hablando en el sentido de amistad, de ayuda, ligada a aquella amistad que se ven más que hermanos. ¿Me entiende esto? Podemos ver el caso de David y Jonatán, que ellos en realidad había una amistad genuina. Claro, Satanás siempre va desvirtualizando o tratando de ensuciar o empañar. Algunos de los que practican la homosexualidad dicen que entre ellos había algo que ver, porque son demoníacos, ¿sí o no? O sea, para justificar eso. Porque en realidad cuando dice que David lo amó más, o sea, el amor genuino de Jonatán lo llegó a amar en el sentido, no como se ama carnalmente, sino que podría decirse que David tuvo varias mujeres, ¿sí? Varias esposas, pero la amistad con Jonatán era más que el amor a las mujeres. Eso se refiere no que le gustaban los hombres a David, se refiere de que el amor había sido todavía más allá que cualquier amor que pudiera haber tenido con sus esposas. Note usted aquí algo muy importante. No habla de sus hermanos. ¿Se da cuenta usted de esto? Lejos de eso, parece que había como un poco de fricción entre los hermanos de David con él. Cuando va y lleva la comida
lo regañan, le dicen que has venido a hacer acá, como que le dicen regrésate para la casa a hacer el trabajo que tienes que hacer, a cuidar las ovejas pocas de nuestro padre, ¿qué andas haciendo? Deja de inventar. O sea, no había una relación así muy buena de respeto. Inclusive no se tomó en cuenta a David para la coronación. Cuando Samuel llega, o mejor dicho, no la coronación, perdón, para la unción, para ungirlo como rey. En ese momento el papá no lo tomó en cuenta, solamente a los que sí estaban de la familia de una misma mujer, porque dice David en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. De seguro ha de haber sido alguien más, no la mamá o la esposa, mejor dicho, de Isaí y la mamá de todos sus hijos, sino que fue otra. Mas sin embargo, a Dios le place tomar a este joven. Y usted puede ver que quizás sufrió tal vez como José. ¿Se acuerda de José? Y el hijo de Jacob con sus 12 hijos, ¿verdad? Entre ellos una mujer, Dina. 12 hijos y una mujer. O sea, una hija. Estamos hablando de 13. No querían a José. No lo querían. Porque sentían el amor que brindaba su padre hacia José. Pareciera como el favorito. Y usted se ve cómo se llevaban entre ellos. Si lo querían matar. Ahora, ¿se da cuenta de que la amistad que tenía entonces David era una amistad más fuerte? Entonces en este caso usted debe de ver a su hermano en Cristo como un hermano de sangre, porque somos lavados con la sangre de Cristo, pero también como un amigo. ¿Me entiende? Algo fraternal es algo que fraterniza, algo que se puede decir que compagina, que se lleva bien, que están ayudándose. Va más allá que una hermandad, va una amistad genuina. Sí. Eso debería de ser en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios, así debería de ser. Mas, sin embargo, no es así, lamentablemente. El enemigo se infiltra para poner murmuración, para poner de repente disgusto o tal vez insatisfacción sobre algo que hizo alguien, dijo algo, no le gustó, y si no andamos espiritualmente maduros, si no estamos en comunión con Dios, andamos bien carnales. Y oiga, la palabra carnal la ocupan allá en México. Carnal le dicen. Carnal le dicen a los amigos. Carnal, como quien dice, eres mi hermano. Pero para un cristiano, un carnal es alguien que anda en pecado, que anda bien mal espiritualmente. Definitivamente, cuando Dios nos está hablando de tener una fraternidad, de una amistad, una unión, de amarnos, va más allá tal vez de vernos como hermanos, sino más como unos amigos genuinos, como algo tan especial. Jesús dijo, yo los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que su amo va a hacer. Yo los llamaré, como dijo, amigos. ¿Se da cuenta? Amigos. Y Jesucristo, siendo hijo de Dios, siendo Dios, ¿se acuerdan el momento de su agonía, de su dolor, de su lucha, del tiempo que llevó en el Getsemaní? ¿A quiénes llevó? A sus apóstoles, ¿sí? A sus amigos. ¿Para qué? Para que le ayudaran a orar. En ese momento usted puede ver que Jesucristo, en su humanidad, sí quería que alguien estuviera con él
apoyándole en oración. Y no está hablando o sea, ellos dijeron, no, que no se nos pongan enfrente, que no te dejamos, ¿sí? Jesucristo no pidió que pelearan por Él, físicamente, pero espiritualmente, el apoyo. ¿Sabe que eso cuenta tanto? Cuenta tanto. Usted tal vez no sabe cuál bendición pueda darle a otra persona al hablar con ella, al compartirle algo de la palabra en el momento que está necesitando. Y miren, hermanos, corran para con su hermano en Cristo, que esté bien, ¿sí? En este caso, nosotros como líderes, aquí estamos para apoyarles también. No estamos solos. Y muchas veces nos sentimos mal, agobiados. Yo, no porque soy pastor o porque predico la palabra, no crean que no siente nada. Sí anda pero volando, no, soy humano también. Y hay momentos que necesito que oren por mí también. Hay momentos que necesito del clamor, de la ayuda de ustedes. El día de hoy a mi esposa, yo me sentía un poco mal en ese momento. Le digo, ora por mí, porque no me sentía bien. Y oró, pues en ese momento es de creerle a nuestro Señor. Y mire, es un momento en que a veces emocionalmente te sientes como frustrado y necesitas que alguien ore por ti. Y ahí es donde viene la fraternidad. Ahí es donde viene la ayuda. Ahí es donde viene el que te ponga, eche la mano, ¿sí? Esto es bien importante y se está perdiendo dentro del Evangelio. Porque la mayoría, bueno, yo como estoy trabajando, yo muy bien, bien. Yo como tengo todo, muy bien. Todo excelente, muy bien. Y muchas veces nos volvemos indiferentes. Estamos el dolor de nuestro hermano, nuestra hermana, que no está con nosotros. Tal vez no podemos ayudarle en algunas cosas, pero en clamar, en sentir y en allegarnos. Mire, usted no sabe qué importante es la oración y la petición por su hermano. Han habido ocasiones en que Dios de repente te pone a orar por alguien y no estaba pensando por él, pero Dios te lo puso. Sabes que ese momento que Dios te está poniendo, que ores por alguien, el Espíritu Santo diciéndote, ora porque está pasando una dificultad, una adversidad. Y ese preciso momento en que tú clamas, ahí viene la unidad. Tú no sabes cómo se está llevando una batalla espiritual y se está librando, porque hay otro que está intercediendo por su hermano, por su hermana. Amén. Sí, amén. Esto es muy importante entenderlo, que no pensemos solo en nosotros. Y la carta a Filipenses nos dice, no sean egoístas tratando de impresionar a los demás. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Pero dice el verso 4, no se ocupen solo de sus propios intereses. No se preocupen solo por ustedes mismos, sino también procuren interesarse en los demás. Mire qué triste es que algunos, bueno, allá el tiempo viene, o vienen cada cierto tiempo, pero les da igual cómo están todos. Pero ¿qué pasa cuando de repente están pasando alguna dificultad? Ay, sí, hay que orar, hay que clamar, ayúdennos. Pero muy pocas veces, somos solidarios pidiendo por los otros. Es necesario que estemos clamando, hermanos, los unos por los otros, orando, porque no somos gente desconocida. Se supone que somos gente que nos conocemos
y debemos de estar en unidad, que no somos personas que vienen como, por decirlo así, bueno, ahí te veo hasta a ver cuándo y te visito, sepa hasta saber cómo está, que te vaya bien. No, estar clamando pues en nuestras oraciones por todos nuestros hermanos en Cristo, e inclusive por la iglesia en todo el mundo. Si la palabra de Dios dice que oremos por Jerusalén, el pueblo de Dios, y los de Jerusalén andan ahorita bien perdidos en lesbianismo, en homosexualismo y en tantas cosas. Pero si Dios me dice ora por Jerusalén, yo sé que hay un pueblo por el cual debo de orar, que también no han doblado sus rodillas ante Baal. ¿Sí? Hay algunos de ahí que tienen temor a Dios, respeto a Dios. No porque algunos andan bien perdidos quiere decir que voy a generalizar. Debo de orar por Jerusalén. Señor, tu pueblo. Un día de estos empecé a orar, sentí esa necesidad de orar por el pueblo de Dios. Tal vez porque estoy estudiando en mi devocional los libros del Antiguo Testamento y estoy, como quien dice, empapándome de lo que pasó con Israel, con Jerusalén, y Dios mismo me pone, ora por empieza yo a orar, con qué aquel amor, tal vez fervor sería la palabra, pidiendo a Dios, ten misericordia, es tu pueblo. Es tu pueblo, Señor. Tú has hablado tanto de él. Dios mío, bendícelo. Haz tu obra. Cumple tu propósito. Levántate, pues eres el Dios de Israel. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Entonces, no es una oración hipócrita, es una oración genuina. Yo no conozco ningún israelita. Tal vez tú no conozcas ningún judío, pero nos une esa relación, el pueblo de Dios, porque Él se le dio la palabra y de ahí viene la salvación por Jesucristo, ¿sí o no? Sí. ¿Nos une, sí o no? Sí. Y aunque los judíos estén en su mundo, tal vez, no sé, pero yo como en sí, como el pueblo, debemos de clamar, hermanos. Y diría usted, hermano, pero yo ni conozco, y a mí qué, pues yo no sé. Es que cuando te unes con Dios, puedes sentir lo que Dios siente también, así como tal vez usted diría Moisés, ¿verdad? Clamando por el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel, ¿qué es lo que quería hacer? Matarlo, apedrearlo. Pero Moisés pidiendo misericordia. ¿Y por qué lo hizo así Moisés? Porque estaba ligado, estaba unido a Dios mismo y sentía lo de Dios. ¿Sí? Sí. Moisés sintió, fue parte. Imagínense que le dice Dios, apártate, en este momento voy a eliminar a todo esto y de ti voy a hacer un nuevo pueblo. ¿Le dijo o no le dijo así? Así es. Fíjese que cuando Dios le dice así, yo me pongo a pensar, fue una prueba también. Échate los hermanos. ¿Se ha puesto a pensar? Sí. Porque humanamente, al que nos ha hecho mal, ¿nosotros qué diríamos? Señor, tiene razón, ya, es demasiado. Es tiempo, Señor, de que arreglemos ya. Esto ya, Señor, ya. Más aquel. No, hombre, Señor, ya está, ya. Pero ¿cómo pensó Moisés? Fíjese que con misericordia. ¿Pero de dónde lo aprende? De Dios. De Dios, de Dios. Y cuando caminamos con Dios somos como el Señor. Y eso es lo que Él quiere, que reflejemos a Jesucristo. Misericordiosos. O sea, ¿qué quiere decir? De buen
corazón, ayudándonos en que en fortaleza tanto física, económica y espiritual, que es lo que nos dice el verso 8, que debemos de ser de buen corazón o misericordiosos, en 1 Pedro 3:8. Pero veamos también lo que nos habla Efesios 4, versículo 2 al 3. Efesios 4, 2 al 3. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, y miren, y tolérense las faltas por amor. Oiga esto, Señor, esto está muy duro, ¿verdad? Diríamos, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. O sea, enlazados, que la paz, la armonía esté entre nosotros. Versión Reina Valera, ¿cómo lo dice? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sabe lo que la palabra soportar representa? Cargar más peso del que tiene. Imagínese usted un mueble que quizás las patas que sujetan el mueble, 3 están malas y 1 está buena, y las están casi que yéndose, y está sujeto en uno. Ese está soportando todo lo que tiene las otras que están malas. Aquí hay un gran enseñanza. Quiere decir que el que anda espiritualmente bien, el que busca a Dios, wow, tiene que soportar, ayudar. Aquel que anda mal, pues anda mal. ¿Qué se puede esperar? Solo pedir a Dios que ayude y pueda reponerse, y pueda ser otro que también pueda echar el hombro, y en vez de ser carga, ser ayuda, ¿sí? Ser sostén, ser quien impulse, en lugar de ser el pesimista, ser el que está ahí animando. Vamos, hagámoslo, podemos hacerlo, amén. Pero lo que nos enseña aquí la palabra de Dios es soportando. El espiritual va a ser el que no va a acceder a actuar como el que anda mal espiritualmente. El que anda espiritualmente bien se va a quedar viendo y va a decir, anda mal, por eso está reaccionando así. Pero si andamos carnalmente, empezamos a agarrarnos, a tratarnos, a condenar, a empezar a hacer tantas otras cosas. Es tan importante, hermanos, como congregarse, porque mientras nosotros nos congregamos, somos más sensibles. Pero yo no sé si a usted le pasa, que de repente ya no viene, no se congrega. Cuando llega otra vez a congregarse, cuesta entrar a la presencia de Dios, porque estamos más fríos, estamos más contaminados, nuestra mente, nuestro corazón, de tanta cosa del mundo, basura, y no estamos tan empapados de esa relación y comunión con Dios, al igual con nuestros hermanos. Por eso, cuando llegue el momento de congregarse, pareciera indiferente, pareciera como que eso es nada más salir por salir del compromiso. Es necesario
mantenerse unidos, como dice la palabra de Dios, y también en paz. La palabra del Señor nos está hablando en este verso, Efesios 4:2. Dice: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos. ¿En qué? En que yo le voy a este, me llevo bien con este y soy unido con este, pero con aquel no. No. Dice unidos en el Espíritu. Y unidos en el Espíritu con todos. Y dice aquí, y enlazados mediante la paz. Se supone que debería de caracterizar al pueblo de Dios. Pero si dentro del pueblo hay luchas, peleas, dificultades porque no se ponen de acuerdo, como les decía yo, que el enemigo ha hecho eso, que en vez de haber fraternidad y unidad, hay división. Dice la palabra, un consejo en Gálatas, nos habla y nos dice la palabra de Dios de esta manera. En el capítulo 5 de Gálatas, verso 15, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Hermana, ¿cómo dice la versión? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Bien, el verso 8 también habla de ser amigables, como humildes, ser amigables. Cuesta mucho cuando anteponemos nuestros sentimientos, hermanos, ser amigables con aquel que nos está haciendo mal. Porque cuando afloran nuestros sentimientos, va a ser muy difícil, porque mi yo no va a querer. Mi yo va a querer siempre tener la razón y el orgullo. Mi yo va a ser, yo tengo mi derecho. ¿Por qué me van a decir esto? ¿Por qué me han dicho esto? ¿Por qué me han tratado así? Y eso no nos va a dejar sobrellevar, o, como dice aquí, las faltas, perdonarlas, porque no se va a poder perdonar. Cuando yo estoy con mis sentimientos van a mandar y no van a dejar que perdonemos. Así que cuesta mucho cuando anteponemos nuestros sentimientos, pero aquí es donde entra o donde debe entrar el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 nos habla de que aquí esto es lo que tiene que trabajar dentro de nosotros. La palabra nos dice así: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cada uno de estos frutos, o sea, es un solo fruto, pero cada una de estas características que debe tener un hijo de Dios ayudará a que se pueda mantener unido y soportar y por amor a los demás trabajar. Yo me pregunto qué complicado es trabajar con alguien que sabes que te va a entregar para que te mate. Pero Jesús lo hizo. Trabajó
¿Con quién? Con Judas. Él decía, yo los conozco a todos y sé que uno de ustedes, el diablo. Uno de ustedes es el diablo, dijo así. Imagínense, o sea, Jesucristo mismo sabía. Y mire, entonces sí, ¿cómo es eso de que usted le va a poner el cargo de tesorero? Cuando dice, creo que Mateo es que dice que ellos sabían que él sustraía de la bolsa de las ofrendas. O sea que este ya era bien conocido, que era lo que hacía. Pero el Señor trabajó, daba alimento también. Muchas veces Dios quiere que nosotros, espiritualmente poniendo en obra los frutos del Espíritu, podamos sobrellevar esto. Hermana, quería compartir algo. Hermano Narciso el domingo nos hablaba acerca de que dentro del pueblo de Dios hay mucha soberbia y arrogancia, orgullo en creer que yo soy mejor que aquel, o sea, una rivalidad entre denominaciones, entre doctrinas, y pues eso impide que haya ese amor, o sea, ese pecado pues impide eso. Yo creo que el enemigo se ha inmiscuido sutilmente en ese aspecto, por defender mi verdad o por defender la verdad, yo no me junto con esos o yo no le hablo a esos, o sea, ahí definitivamente el pecado es el que no permite que ese fruto del amor pueda salir. O sea, a lo mejor si en un punto doctrinal no estoy de acuerdo con mi hermano, pero no por eso he de dejar de amarle, he de dejar de respetarle, he de estar criticándolo, estar murmurándolo. Y como decía mi hermano, hay soberbia y orgullo en creer que somos mejores que otros, cuando el Señor Jesús jamás mostró ese ejemplo. Entonces, pues yo creo que dentro del pueblo de Dios, lastimosamente, el orgullo y la soberbia pues impide que se vea este fruto del amor como Él nos lo pide. En una ocasión le dice Juan, con otro apóstol, no me recuerdo, Señor, mira, aquellos andan echando fuera demonios en tu nombre, y nosotros se los reprendimos, ya le dijimos que no hagan eso, y Jesucristo le dijo, déjenlos, porque ellos están conmigo. Si echan fuera y en nombre, es porque ¿quién le daba la autoridad? Jesús. Entonces, aquí quiero que note esto que está hablando nuestra hermana, es algo bien delicado, porque a medida que nosotros nos ponemos como jueces o sentirnos mejores y empezamos a juzgar a otro, corre un gran peligro en nuestra vida. Pero ¿por qué, hermano? Si en realidad aquel es el que está mal, no yo. Pero ¿por qué? ¿Por qué yo voy a correr ese peligro? ¿Por qué yo soy el que las tengo que pagar? Si él es el que está mal y yo estoy bien y tengo derecho. Miren, le voy a decir por qué. Y yo soy bueno. Porque cuando nosotros tomamos esa posición, cuando nosotros ponemos esa posición, eso nos va a estorbar en nuestra comunión con Dios. Y los que salimos perdiendo somos nosotros. ¿Por qué, hermano Enzo? Porque Dios no va a recibir tu oración sabiendo que tienes rencor, tienes coraje, y empiezas a querer como sentir esa insatisfacción que no viene de parte de Él. Déjame dice, déjame a mí. O sea, tú gózate, sigue adelante, vive tu vida, deleítate en mí. Y déjame a mí arreglar cuentas con él. Pero si tú estás molesto, es que mire, ¿por qué trae la camisa roja? Pues, ¿por qué? Ahorita tiene que traer la camisa roja. No debe de tener la camisa roja. ¿Y para qué? O sea, mira, aquel anda en la camisa roja y anda bien contento. Pero tú que no andas en la camisa roja y estás infeliz. Y no te hace ser feliz, disfrutar de la vida, del momento, porque estás pensando en la camisa roja. ¿Me estás entendiendo?
Y esa molestia ya no permite que tú te goces adorando a Dios, orando a Dios, porque sabes que aquel está mal, porque la camisa roja, es que mires que para qué ande y por qué hace eso y para qué. ¿Quién se hace daño ahí? Nosotros mismos nos hacemos daño a nosotros mismos. El otro anda bien tranquilo. Sí, anda mal. Ok, anda mal. Sí, es verdad. No está trabajando bien, pero al final tú no lo vas a cambiar. El único que lo puede cambiar es Dios. No lo vas a agarrar al leño. A ver, vení, ahora sí. Te voy a cambiar de un garrotazo. Porque te lo mereces. No vas a arreglar nada. Esto es muy delicado, o sea, porque entre congregaciones está ese problema. El querer ser más o superior y el querer siempre tener la razón. Si aquel quiere, bueno, algunos dicen, el ejemplo de la pañoleta que se ponen. Es que esto yo, bueno, si lo hace para Dios y quiere hacerlo, yo lo respeto. ¿Amén? Hágalo, gloria a Dios. Pero tampoco critique a los demás, o sea, gócese, ándelo, se le respeta, pero ya, ¿verdad? No me molesta. Si alguien dice, no, pues yo no como ninguna carne, soy vegetariano porque no quiero matar ningún animalito, y qué bueno, se le respeta y tal vez se le admire y dice, bueno, qué fuerza de voluntad para no gustarle la carne asada, ¿verdad? Con limoncito, chirimol, arrocito y un poquito de casamiento ahí. Pero ¿qué pasa? O sea, si se le respeta, no lo voy a criticar, él es feliz así, pero tampoco juzgar a los demás. El problema es ese. Que queremos, ¿por qué no lo hace como yo? ¿Por qué no es así? Mire, déjelo. La palabra del Señor nos enseña en Corintios bastante sobre eso, y también en Romanos, la carta a los Romanos, sobre que no seamos tropiezos para los demás y que los demás no sean tropiezos. O sea, no dejar que mi corazón se afecte, sí, porque aquel o aquella. ¿He entendido algo, hermanos? Esto es muy voluntario. Y al final todos sabemos qué es lo que debemos de hacer. Si alguno no lo quiere hacer, pues es con Dios, no conmigo, ¿verdad? No debo por qué molestarme. Yo debo hacer mi parte, trabajar para mi Señor, y que no sea una carga, como dice el apóstol Pablo, sino que es un privilegio que se nos da. Hermano, ¿quería compartir algo? Sí, es que a veces nosotros cometemos demasiados errores, ¿verdad? Al convertirlos en personas jueces, ¿verdad? Que es un problema serio. Yo conozco un caso de un señor que era pastor. Voy a traer, digamos, allá, aquí por el lado de la 24, había una farmacia. Ahí trabajaba la hija, pero nadie sabía que era hija de él, sino que él la iba a traer y la llevaba a su casa. Pero las personas que lo vieron dijeron, no, es que él, además de su esposa, tiene otra mujer, ¿verdad? Y hasta le dijimos al pastor, y el pastor dijo, vayan los dos personas a ver qué es lo que pasa allí. Y fuimos hasta la farmacia donde estaba la mujer y los pusimos así en la ventana, y el señor llegó y le dije, papá, ya vení. Y nosotros diciendo que era la otra mujer que tenía. ¿Qué le parece? Así muchas veces muchas personas juzgan a otras personas, y yo pienso de que nosotros no somos quienes tenemos que juzgar a ningún ser humano. Cada quien que viva, si conoce la palabra de Dios, él tiene que vivir como entendió la palabra. Y él va a entregar cuentas. No podemos salvar a Cada nadie. quien va a entregar cuentas y rendir cuentas a Dios. Porque yo tuve esa experiencia, porque yo en esa época era diácono de esa iglesia, y a mí fue que me mandaron
con el hermano José de la Paz me mandó a hacer eso, ¿verdad? Yo era diácono de él, entonces, cuando pasó eso, yo dije, jamás voy a juzgar a nadie. Ay, si conocen la palabra de Dios, gloria a Dios. Pero que lo otro, yo no me voy a dar imaginaciones de nada. Y volvemos, gracias hermano, y volvemos a retomar lo mismo. Cuando a nosotros nos molesta algo que está haciendo otra persona, y tal vez sí anda mal, tal vez, en este caso no era que él tenía otra mujer, sino que era su hija, pero había un malentendido. Pero imaginémonos que alguien anda mal, por decirlo así, y de repente eso nos molestó porque anda mal. ¿Por qué es eso? Entran situaciones como la que nos habla Efesios capítulo 4, verso 31. Y si no lo ponemos en las manos de Dios, eso nos va a matar a nosotros. Aquel va a andar mal y nosotros también vamos a andar mal. Efesios 4, 31 dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias, aquí entra la calumnia, y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Gloria a Dios, amén. Amén, gloria a Dios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, hermanos, podemos notar aquí cómo la palabra del Señor hace un gran contraste con nuestro ser, nuestras emociones, Con el mundo que se está... claro, con el mundo, a cómo debe ser. Y tal vez estemos, no, pero ¿por qué? Porque Dios quiere que nosotros no andemos cargando. Oremos, y si sentimos algo, que Dios nos ayude. Ayúdame, Señor, mira, tú me conoces, sabes qué estoy sintiendo, sabes cómo me ha molestado esto, pero ayúdame, ten misericordia. Tú me estás pidiendo que sea correcto. Solo en tu poder, en el Espíritu Santo, me puede ayudar para actuar correctamente. Y que el estándar que Jesucristo nos pide, yo creo que ninguno de nosotros lo dimensionamos, porque Él dice, tienes que ver a los demás como superiores a ti. Y yo creo que nadie quisiéramos eso, ¿va? O sea, ¿por qué? Porque en el mundo se nos ha dicho, tú puedes, tus derechos, tú todo lo puedes, ¿Tienes derecho? tú tienes derecho, no se diga ahora a los niños y a los jóvenes. Entonces, cuando viene este versículo y dice, considera a los demás como superiores a ti, pues choca con esa realidad, ¿verdad? Está perdiendo los derechos. Ajá, ¿cómo? Y esto muestra humildad y mansedumbre, algo que pues está fuera de la realidad. Pues hoy en día todos, si usted se da cuenta, todos quieren, como dicen, ¿verdad?, ser valer su derecho, y a mí Nada de que- obligación. nada, que yo tengo que y por qué, ¿verdad? Bueno, para terminar este tiempo de estudio, continuamos el próximo martes. Solo vamos a leer el verso 9 para que se dé una idea de qué trata el próximo martes. Vamos a, creo, el próximo martes todavía, creo que el próximo martes no tendremos estudio bíblico, sino que vamos a quedarnos aquí hasta el próximo año. Dice así, el verso 9: no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte, por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él los bendecirá por hacerlo. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario,
bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amén. Entonces, si Dios permite, pues continuamos hasta la próxima ocasión. Dios me lo bendiga.